Teníamos problemas con la transmisión, pero ya los pudimos solucionar. A ver, aparentemente, si alguien tiene problemas todavía nos avisa, así podemos ver si lo arreglamos, pero aparentemente acá veo que ya estamos solucionados. Estamos hablando de una palabra que está en el libro de Efesios, capítulo 4, versos 30 al 32, y que yo decía que acerca del virus que se habla hoy, que mundialmente es muy conocido y que tiene una característica que es sumamente contagioso, y que mientras hoy pensaba en esto, el Señor me hablaba y me decía que hay algo que es mucho más contagioso y mucho más peligroso que el coronavirus, que es la amargura. Sí, sobre este tema quiero hablar y por eso leemos en Hebreos capítulo 4, versos 30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Entonces vemos que la palabra del Señor nos dice que si nosotros no queremos entristecer al Espíritu Santo de Dios, lo primero que tenemos que hacer y lo primero que está en la lista que tenemos que quitar de nosotros es toda raíz de amargura. Y la raíz de amargura está primero en la lista porque justamente es algo que, según el significado griego, significa punzar, y según la raíz hebrea está relacionado a algo que es pesado, algo que es fuerte, ¿no? Y es algo que se arraiga tanto en las personas, que presiona y punza tan fuertemente a las personas en lo profundo del corazón, que por eso la palabra nos pide que primero lo que tenemos que sacar es esa raíz de amargura. Y la amargura no es algo que viene automáticamente cuando tenemos una ofensa, cuando alguien nos ofende, sino que es algo una reacción que nosotros generamos. Entonces, a través de las distintas ofensas que vivimos en nuestra vida, o de distintas situaciones traumáticas o dolorosas, vamos guardando dolor, guardando rencor, y se termina transformando en algo tan fuerte, algo tan pesado, tan punzante en nuestro corazón, que termina siendo esa raíz de amargura que es muy difícil de manejar, ¿sí? Y la amargura, como les decía, es un resultado de sentimientos muy profundos que tiene la persona en su interior, y no se trata de algo que pueda ser fácil de desarraigar. Cuando la palabra nos dice que quitemos toda raíz de amargura, yo te tengo que decir que no es fácil sacar la raíz de amargura, es algo que es muy difícil. Y hay tres causas por las que es muy difícil sacar la raíz de amargura. Y la primera es porque la persona que fue ofendida no se considera a ella como un pecador, sino que se considera como una víctima. Y seguramente, te digo acá entre paréntesis, si fuiste ofendido tenés razón, sos una víctima. Pero no nos damos cuenta que la amargura es un pecado, porque Dios nos dice que lo quitemos de nuestra vida. Si nosotros no lo sacamos, estamos pecando contra Dios. Y no nos damos cuenta de que automáticamente cuando guardamos rencor en nuestro corazón y tenemos amargura en nuestro corazón, nos terminamos transformando en personas pecadoras. Y lo que nos falta es esa convicción de pecado. ¿Por qué? Porque como tenemos tan justificada la victimización, porque tenemos justificación, porque fuimos ofendidos, es algo que es muy difícil de poder salir del lugar de esa victimización para pasar al lugar de pecadores, que es el que en realidad, si guardamos amargura en nuestro corazón, estamos ubicados. Y por eso es una de las cosas por las que es muy difícil, porque muchas veces como personas ofendidas razonamos y decimos, no, el otro me lastimó, el otro me hirió, el otro me hizo daño, la otra persona me hizo que yo me sienta mal, el otro tiene que arrepentirse y pedirme perdón. Y la verdad es que cuando nosotros pecamos con algún pecado como que sea muy visible y notorio, rápidamente sabemos que está mal y lo reconocemos y nos damos cuenta y decimos, no, esto es pecado, esto está mal. Pero cuando somos ofendidos o cuando somos heridos, es más difícil reconocer que ese pecado que se quiere pegar en nosotros y nos quiere llevar a un lugar. Y entonces uno puede decir, no, yo odio a mi papá porque mi papá abusaba de mí, odio a mi tío porque mi tío abusaba de mí, odio a mi mamá porque mi mamá me abandonó. Y uno puede decir, sí, tu papá abusaba de ti, tenés razón. Lógicamente hablando, el dolor y la victimización que uno tiene es real, pero el problema no está en que eso sea real o no, sino que
tanto lugar en nuestro corazón que terminamos pecando contra Dios, guardando tal grande raíz de amargura. Por eso tenemos que tener cuidado, porque el sentimiento de victimización lo que hace es eclipsar. Cuando el sol y la luna se juntan hacen un eclipse, entonces uno tapa al otro, se sobrepone uno sobre el otro y no se puede ver claramente en realidad a uno de los dos. Entonces la victimización lo que hace es eclipsar, tapar ese sentimiento de culpa que deberíamos tener por pecar. Y entonces no podemos ver que estamos pecando contra Dios. Además, la amargura es difícil de desarraigar porque casi nadie nos ayuda a quitar la amargura. Incluso nuestros íntimos amigos o los familiares más cercanos generalmente nunca nos ayudan a quitar la amargura porque nadie se atreve a enfrentarnos y a decirnos: lo que estás diciendo está mal. ¿Por qué? Porque si alguien viene y te dice: vos no podés, tenés que perdonar a tu papá que te abusó, te lastimó, sí, tenés razón. Uno dice: qué poca sensibilidad, qué poca empatía, ¿cómo me va a decir eso? Generalmente la mayoría no nos animamos a confrontar a la otra persona y a decirle: tenés una raíz de amargura, eso es pecado contra Dios, eso tenés que dejarlo. Por este miedo a que la otra persona se ofenda, por el miedo de la otra persona que encima ya tiene ese sentimiento de amargura. Uno piensa incluso muchas veces que le hace un bien, no diciéndole la verdad conforme a la palabra de Dios, ¿no? Obviamente que cuando nosotros tratamos de enfrentar una circunstancia donde debemos someter a alguien contra su propia realidad y mostrarle que está mal, tenemos que hacerlo con mucha paciencia, mansedumbre, amor y por sobre todas las cosas no creyéndose ninguno mayor que otro, sino tratando de entender el dolor ajeno, pero teniendo en claro que Dios puede sanar y restaurar todas las circunstancias. Lo mismo nos pasa, y por qué también es difícil desarraigar la amargura, porque si alguien tuviera ese valor, como decía recién, de enfrentarnos y decirnos que la amargura que tenemos en nuestro corazón está mal, ciertamente muchos tildarían a esas personas de personas poco empáticas, de personas poco amigables o poco sentimentales. Pero la realidad es que cuando hay pecado, sea de amargura o de cual sea el pecado, tenemos que arrepentirnos. No hay otro camino para que podamos ser libres de ese pecado. Pero entonces necesitamos ver a los demás con compasión, primeramente, pero al mismo tiempo ser sinceros y mostrarle a las personas que cualquier circunstancia que les hayan tocado atravesar y le haya generado amargura en su corazón, le haya generado dolor en su corazón, Dios puede cambiar esa circunstancia. Y por eso el Señor nos decía: no contristéis al Espíritu Santo, porque cualquier raíz de amargura puede hacer que nosotros de alguna manera vivamos entristeciendo al Espíritu Santo, y quizás nos pasa que no podemos conectar con Dios, que pareciera que oramos y que no nos encontramos con Dios, pareciera que cantamos, que adoramos a Dios, y hay como que una barrera que nos impide. Entonces es momento en esas circunstancias de pensar y de analizarnos si hay algo que está bloqueando esa conexión que tenemos con el Padre. Y lo único que nos puede separar de conectarnos con Dios es el pecado. Es lo único que nos puede separar. Que ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, nada nos puede separar del amor de Dios, salvo el pecado. Sí, porque el pecado nos separa de Dios, el pecado nos aleja de Dios. Entonces es momento de entender de que si tenemos alguna raíz de amargura, eso es un pecado y lo tenemos que entregar al Señor. Las consecuencias que la amargura trae son varias, muchas. Una de ellas es que impide que entendamos nuestro verdadero propósito en Dios. El estar amargados impide que entendamos qué es lo que tiene Dios para nuestro futuro, qué es lo que tiene Dios planificado para nosotros. Impide, también lo que hace, y por eso decía que es el peor de todos los virus, es que contamina al hombre, pero no solamente a nosotros, sino a los que están en nuestro alrededor. Alguien por favor me busca Hebreos 12:15 y lo podemos leer y vamos a ver lo que nos dice la palabra acerca de esto de que contamina. Y la amargura es el pecado, te voy a decir, el pecado más contagioso que existe. Más contagioso que el coronavirus, más contagioso que todo. Ese es el pecado, el peor pecado. Y no solamente contamina nuestra vida, puede contaminar nuestra familia, puede terminar contaminando toda una iglesia, toda una congregación.
terrible cuando pasa eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando la amargura contamina tu vida, quizás vos llegás a un momento en que te arrepentís, te das cuenta de eso y perdonás y sos libre, pero todos los que están contaminados a tu alrededor a causa de tu amargura, también tienen que tomar y pasar por ese proceso de perdonar, de soltar y de ser libres en el Señor. Entonces uno tiene que prestar atención. A ver qué dice Hebreos 12:15. Nueva traducción viviente. Dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorna a ustedes y envenene a muchos. Entonces fíjate que es muy contagiosa la amargura, muy contagiosa, no solamente a tu vida, sino a muchos. Y quizás en tu casa, hoy tenés que hacerte esta pregunta, ¿cómo son tus hijos? ¿Qué reacciones tienen tus hijos? La gente que vive con vos, la gente que está en tu entorno. ¿Los ves que son amargados, personas que son tristes, personas depresivas, personas que quizás tienen problemas constantemente, se encuentran mal? Y si la respuesta es sí, pensá si no ha habido en tu vida una raíz de amargura que terminó contagiando y contaminando a los que están a tu alrededor. Y como te decía, es una consecuencia muy horrible el poder entender y reconocer y darnos cuenta como cabezas de familia, como padres, como madres, como la persona a cargo en un hogar, darnos cuenta de que nosotros fuimos responsables de contagiar la amargura que quizás una vez estuvo en nosotros. Y si nosotros fuimos responsables de contagiar la amargura a nuestros hijos, a nuestros familiares que nos rodean, y nosotros hoy Dios nos está abriendo los ojos y nos está haciendo entender de que tenemos que arrepentirnos, que eso es un pecado. Gloria a Dios por eso, lo tenemos que hacer, pero también somos responsables de llevar con compasión y con mansedumbre a toda nuestra familia, arrepentirse de esa amargura que nosotros mismos les contagiamos. Cuenta un testimonio de un médico que estaba casado con su esposa, tenía una familia preciosa de largos años, y dice que el esposo engañó a la esposa y se terminó yendo con la secretaria del consultorio. Y esto es un testimonio real, ¿no? Se separaron, están divorciados, el médico, luego de un tiempo la esposa conoció al Señor y ella pudo perdonar a su ex esposo y entregó esa carga al Señor y ella fue libre de la amargura y no tenía rencor contra él, pero sus hijos, los suegros, los primos, los tíos, todas las personas no pudieron perdonar a ese doctor, no pudieron perdonar a su familiar. Entonces fíjate qué importante es que nosotros tengamos cuidado con la raíz de amargura y cómo la llevamos a nuestro alrededor en nuestra familia, de qué manera estamos manejando todas esas circunstancias. ¿Sabes que en la Pascua se solía comer hierbas amargas que el pueblo usaba para recordar de la amargura, digamos, de la esclavitud que ellos tenían en Egipto y de donde Dios las había sacado? Y cuando una hierba de esas amargas que ellos probaban contaminaba un huerto, un lugar donde había sembrado algo, era muy contagiosa. Enseguida prendía una raíz y ya contaminaba todo lo que estaba ahí sembrado. Entonces, si la tenían que sacar para limpiar, para que no siga contaminando los frutos de ese sembrío, tenían que sacarla completamente de raíz. Porque llegaba a quedar un pequeño brotecito y sonaba nuevamente y volvía a salir. Entonces es importante que nosotros busquemos cuál es la raíz de nuestra amargura. Quizás no hay una sola razón, quizás hay muchas razones que están ahí punzando en nuestro corazón. Pero debemos entender que la amargura es muy contagiosa. Nos hace perder la perspectiva que Dios tiene sobre nuestra vida y la perspectiva que nosotros tenemos que tener en Dios, el propósito que tenemos que tener como hijos de Dios. También hace que le demos lugar al diablo, hace que muchas veces físicamente también influyen las personas y las personas no duermen bien. Hay muchas personas que se levantan sobresaltados en la noche, tristes, llorando. Hay momentos en que no pueden realmente descansar, que se sienten estresados y tiene que ver mucho con muchas personas que tienen raíz de amargura. En muchos otros casos la raíz de amargura genera legalismo, genera que la persona, incluso con fundamentos supuestamente bíblicos, te dice que la otra persona es un pecador y está mal, pero realmente
llamados a juzgar y a condenar. Fuimos llamados a ser libres en el Señor y a ser reconciliadores con Cristo. En Proverbios 14:10 tenemos una clave para poder saber cómo ser libres de la raíz de amargura. La primera cosa que debemos hacer. Proverbios 14:10. Proverbios 14:10. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. Dice, el corazón conoce la amargura de su alma. O sea que cada uno de nosotros que sabemos lo que tenemos internamente, sabemos qué es lo que amarga nuestra vida. Sabemos cada uno claramente qué es lo que nos está amargando. Y eso es lo primero que debemos hacer un autoexamen interior de qué es lo que está amargando nuestra vida. Y tenés que preguntarte, ¿existe alguna situación en mi vida que aparece frecuentemente en mi mente, en mis pensamientos y me hace que me despierte en la noche y que no pueda dormir? ¿Existe en mi vida todo el tiempo pensamientos de cómo vengarme de alguien o de algo? Tengo en mi vida todo el tiempo recuerdos con muchos detalles de distintas situaciones o de alguna situación dolorosa. Me siento ofendido constantemente, trato de justificar constantemente mi resentimiento y me enojo hacia la vida, hacia situaciones, hacia mis padres, hacia mi madre, al vecino, hacia quien sea. Cuando lees la Biblia, todo el tiempo pensás que esa palabra es para el otro, esa palabra es para el vecino. Sí, si mi mamá le llega esa palabra, si mi hermano le llega esa palabra. Tenés explosiones desmedidas por cosas que no tienen sentido, por cosas simples, de repente estallás y te enojás. Si alguna de todas esas preguntas la respuesta fue que sí, déjame decirte que tenés en tu corazón alguna raíz de amargura que urgentemente tenés que buscarla y sacarla y arrancarla de raíz. Hebreos 12:14. Tenemos la respuesta, cómo sacamos esa raíz de amargura. Lo primero es autoexaminarnos interiormente, porque esto nosotros conocemos la amargura que hay en nuestra alma, nos decía la palabra. Y lo segundo, Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La clave para sacar la raíz de amargura es buscar la paz con todos. La paz con todos es con todos. Con el que te ofendió, con el que no te ofendió, con el que te ultrajó y te lastimó, te menospreció, con todos. Porque sin seguir esa paz y sin tener esa santidad, difícilmente podamos ver al Señor. Y te lo digo difícilmente para no decirte como dice la palabra, que es más directa. Porque nos dice que no vamos a ver a Dios si no estamos en paz con todas las personas. O procuramos, por lo menos, estar en paz. Tenemos que mirar la amargura como un pecado. Mirar el resentimiento y el dolor como un pecado. Reconocerlo ante Dios. Perdonar, como diciendo, yo lloré, sufrí, tuve un montón de traumas y de dolores a causa de esa ofensa que recibí. Pero si vos tuviste ofensas y tristeza y dolor, la respuesta es sí, lo sabemos. Sabemos que sufriste, sabemos que lloraste, sabemos que estuviste triste mucho tiempo, que aún hoy quizás eso es lo que te desvela las noches, lo que no te permite ser libre de verdad. Pero la clave es que vos puedas perdonar. Cuando vos perdonás, no es que decís no pasó nada, se terminó, listo, no me acuerdo más, ni es que incluso tenés que volver a hablarte y ser amigo de esa persona que te lastimó. El perdonar es simplemente que sacarte la mochila que vos no podés llevar. Es dejar de ser esclavo de esa persona que te hirió, que te lastimó, y entregarle ese dolor a Dios. Y aunque la persona ni siquiera merezca tu perdón, vos tenés que saber que no podés cargar con la amargura en tu corazón toda tu vida. Que es momento de que puedas ser libre, que dejes de contagiar a las personas que te rodean con tu amargura.
puedo hacer que mi esposo me acompañe en la iglesia. ¿No los habrás contagiado con tu amargura? Hoy es el día donde Dios quiere hacerte libre de toda amargura. Él quiere que vos puedas tener una verdadera libertad y llevar y transmitir esa libertad que te da el Espíritu de Dios a todos aquellos que te rodean. Si vos estás dispuesto, te animo a que ahora cierres tus ojos y puedas hacer conmigo y con nosotros acá esta oración. Señor, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Hoy, Padre del cielo, queremos reconocer ante ti todo pecado de amargura que hemos guardado en nuestro corazón. Señor, Padre del cielo, ciertamente hemos sido ofendidos, hemos sido menospreciados y heridos, Padre bendito. Pero tú hoy nos pides, Señor, que podamos soltar toda amargura de nuestro corazón, que podamos perdonar a nuestro papá, ese papá que nos abandonó, que podamos perdonar a nuestra mamá, esa mamá que estuvo ausente, que podamos perdonar, Señor, a aquel que ultrajó nuestra santidad, Señor, que podamos perdonar a aquel que nos dijo palabras que nos hicieron sentir menospreciados, aquel que nos golpeó, que nos lastimó, que nos hirió. Hoy, Señor, no queremos perdonar, Padre, no porque quizás merezcan el perdón, pero sí, Señor, nosotros no merecemos ser esclavos de esas personas toda la vida. Por eso, Señor, hoy ponemos toda nuestra carga a los pies de tu cruz. Señor, a los pies de esa cruz donde tú nos haces libres, esa cruz donde tú nos perdonas, Señor. Pero tú nos pides que perdonemos, así como tú nos has perdonado, Padre. Y hoy queremos que nuestra vida, Señor, nuestro entorno pueda cambiar. Que si hay algo que tenemos que contagiar a los que están a nuestro alrededor, sea tu amor, sea tu paz, sea tu bondad, tu misericordia, Señor. No queremos ser más canales de transmisión de amargura, sino que a partir de hoy, Señor, nos declaramos libres por el poder de tu sangre, libres, Señor, por el sacrificio en la cruz. Y creemos, Señor, que tú vas a llenar nuestra vida y todo vacío en nuestro corazón con tu presencia. Ahora, en el nombre de Jesús, Padre bendito, todos aquellos que hoy están en su hogar, Señor, sintiendo allí en su corazón que necesitan soltar la amargura, Padre, te clamo a ti para que tú los hagas libres hoy, Señor. Ellos han confesado su pecado, Señor. Padre bendito, el enemigo no tiene más hambre sobre su vida. Por eso, Señor, te pido que tu sangre poderosa esté llegando a cada vida en esta hora, que tu presencia, Señor, sea llenando y reinando en su corazón. Padre del cielo, lo creemos y sabemos que tú haces ese milagro ahora en el nombre de Jesús. Gracias. Bendito eres.
se olvide, estamos toda la semana orando con la pastora Carmen, tipo 7:30 de la tarde, estamos allí orando. Te invitamos que te unas a este clamor que estamos haciendo, no solo por nuestros hermanos, por las peticiones, sino también por toda nuestra nación, amén, y todos los países que están padeciendo esto. Además, quiero recordarte que la semana que viene, el día domingo, vamos a participar de la Santa Cena Virtual, vamos a comunicarnos, vamos a traer todos los medios de comunicación para que puedas participar en tu casa, con tu familia. Animamos a los sacerdotes de familia, papá, que invite a sus hijos a participar. Creo que el próximo servicio vamos a estar con todos los niños de nuestros hermanos que están bautizados. Todos los que están bautizados tienen que participar de la Santa Cena. Y además vamos a recordar el Pascua. A pesar de que estamos en cuarentena, tenemos que recordar el sacrificio que hizo Jesús por vos, por mí y por toda la humanidad. Tenemos muchos motivos para seguir hablando del gran amor y la misericordia de Dios. Así que te invitamos que no te pierdas ninguna de las transmisiones, que ores, que busques a Dios, que hables a otros del amor de Dios, porque este es un tiempo donde tenemos que compartir mucho, mucho la palabra de Dios. Amén. ¿Algo más me queda por decir? Entonces, nos vemos. Que el Señor lo bendiga. Bendiciones. Que el Señor lo bendiga.